pensándolo bien. Vivimos en un mundo cambiante. Todo parece ser movible, inestable, incluso desechable. Lo que hoy se afama como el mejor producto para solucionar un problema, mañana será anunciado como la causa de otros problemas más graves. Lo que hoy la ciencia daba como real, alaba como verdad, probablemente mañana será desmentido por nuevos estudios. Es que no hay nada que brinde un apoyo firme donde podamos cimentar nuestra fe, nuestra vida. Pensándolo bien, si para lo único que nacemos es para morir, ¿vale la pena entonces vivir? Acompáñenos a esta serie de conversaciones que nos presenta esa base sólida, permanente, donde podemos fundar nuestras esperanzas. La Biblia, la palabra de Dios, escrita para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, porque, pensándolo bien, la flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Queremos invitarlos para que nos acompañen a esta serie de conversaciones con los pastores Jorge García, Eleazar de Gracia y este servidor, José Guevara. Bienvenidos a este programa especial. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias a Dios, sano. Eso vale mucho, en realidad, especialmente en esta época. Sí. ¿Y tú, Eleazar, cómo te encuentras de ánimo? De buen ánimo. Gracias a Gracias Dios. al Señor. Él es bueno con nosotros. Amén. Siempre hay que reconocer que todo viene de Él. Eso quiere decir que estamos listos para iniciar nuestra conversación de hoy sobre algunos aspectos importantes para nuestra vida. En este caso, queremos tratar un poquito acerca de la Biblia, si es una fuente confiable, si es una fuente clara, estable, donde depositar nuestra esperanza y si vale la pena, aún en esta época, hacerla la guía de nuestra vida. Así que esto me lleva a mí, por lo menos, a mis primeras preguntas, mis primeras interrogantes, tal vez. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué evidencias tenemos en la misma Biblia y en la experiencia cristiana de los individuos acerca de su confiabilidad como una consejera, como una guía, como la norma de la moralidad para la vida, como la ayuda para conocer a Dios y su salvación? Tendremos algunas evidencias que nos apunten hacia el hecho de que podemos confiar en la Biblia en esta época donde la tecnología parece reemplazarlo todo. Podemos anclar nuestra fe en la Biblia y estar seguros de que vamos a ir bien. Hay evidencias en la Biblia que nos digan, que nos den la seguridad de que ella es una verdadera guía para la vida, aquí y para más allá. ¿Cuáles serían esas evidencias? Así que ya los pongo a pensar de una vez de entrada para que me ayuden a resolver estas interrogantes. Así que, ¿piensas tú, Eleazar, que hay algunas evidencias internas que la Biblia nos da para que podamos aprender a confiar en ella? En la Biblia hay muchísimas evidencias, porque la Biblia es como un pozo que entre más aguas se saca,
más agua da. Y con la experiencia de todos estos años, aunque vamos a hablar un poquito quizás al final de eso, puedo constatar que la Biblia a través de los años y en el estudio, entre más uno profundiza, entre más conoce, entre más la lee, toda incógnita o pregunta empiezan a resolverse. Porque yo creo que la Biblia es la respuesta a una necesidad del ser humano. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Él nos hizo a nosotros, como dice la Escritura. Y porque Él nos hizo, Él nos conoce a nosotros, por dentro y por fuera. Él sabe lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y creo que la Biblia responde a cada una de esas interrogantes y nos hace ver un nuevo camino. La evidencia de que la palabra de Dios es genuina se encuentra en ella misma. Y la única forma como podemos nosotros hacerla una experiencia es cuando nosotros la estudiamos con el deseo de aprender de ese Dios desconocido que se ha dado a conocer. Ok. Tú mencionaste que hay muchas evidencias. Pastor García, ¿tú tienes algo que puedas compartir con nosotros de la misma Biblia que nos diga que realmente podemos confiar en ella? ¿Que es una fuente de ayuda? Claro, con la ayuda de Dios encontramos que a través del contenido de la Biblia, Dios no está tratando de probar a la humanidad que Él existe. Dios da por sentado que Él es Dios y Él se ha revelado a la raza humana a través del contenido de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3, los versículos 16 y 17, nos dice toda la Escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, el autor por excelencia del contenido que encontramos en la Sagrada Escritura es Dios. Y dice que es útil para enseñar lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Alguien escribió, no hay doctrina segura si no se conforma con la palabra de Dios. Esta palabra es la única verdad. Es la segura regla de toda doctrina y de toda vida y nunca puede fallar o engañarnos. Ampliando el pensamiento contenido en estas palabras, podríamos decir entonces que cualquier otra literatura que tenga que ver con la relación entre el hombre y su creador tiene que medirse con la palabra de Dios. Si no encaja, si no está en armonía con el contenido de la Sagrada Biblia, debe ser descartado. En términos del estudio de la verdad, debemos asegurarnos que pasa la prueba establecida por la palabra de Dios. Cuando hablamos de algunas evidencias, por ejemplo, tenemos que la Biblia registra algunas evidencias que tienen que ver con hechos científicos. Allí en el libro de Job, el capítulo 26 y el versículo 7, leemos esta declaración que está confirmada por la ciencia actual. Job,
capítulo 26 y el versículo número 7. Dice la palabra del Señor así: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Este es un hecho confirmado por la ciencia y eso nos dice que la palabra de Dios es confiable. El ser humano puede leer, puede aceptar, puede practicar su contenido sin ningún temor, porque es la palabra de Dios y Dios es nuestro creador. Él sabe qué es lo que sus criaturas necesitan para mantener esa relación entre el cielo y la tierra, entre Dios y la raza humana. Dios está al tanto de todas las necesidades de sus criaturas y se revela o se comunica con sus criaturas a través del contenido de su palabra. Bueno, eso ayuda mucho, sin duda. Ahora, en la introducción que dimos al programa, yo estaba mencionando que vivimos en una época de muchos cambios, ¿no es cierto? Todo es bien inestable. Ahora, Eleazar, ¿tú qué piensas? ¿Nos dice algo la Biblia? ¿Nos dice algo la Biblia de que podemos confiar en que sus enseñanzas son siempre las mismas? ¿Son adecuadas para nosotros? ¿No cambia? Voy a citar un texto de Isaías, el libro de Isaías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, en el capítulo 40 y el verso 8. Nos dice lo siguiente. Hace un contraste entre aquello que es pasajero y aquello que es permanente. Y dice: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ya lo hice claro. Las cosas, la hierba nace, crece y rápidamente desaparece. Y nosotros hemos visto lo mismo. El hombre nace, crece y pasa, se muere. Pero lo que Dios dice en su palabra, nunca cambia. Eso es permanente, porque lo está diciendo alguien que es eterno, alguien que siempre será el mismo, nunca cambia. Su palabra no cambia. Por eso es que su palabra, por encima de todas las otras cosas, permanece para siempre. Y tenemos que tener creer mucho en estas palabras, porque lo que nosotros vemos, todo lo que vemos a nuestro alrededor es cambiante. A veces uno pasa por una casa, por un lugar, ha pasado mucho tiempo, hay una casa, y de pronto pasa y la casa no está allí. Y nos parecía que esta casa iba a durar mucho tiempo y desaparece. Volvemos a un lugar después de ir a otro y nos encontramos que en el poco tiempo que estuvimos fuera, todo cambió. Todo cambió. Así son las palabras de los hombres. Los hombres dicen una cosa y al rato o mañana o más tarde la cambian. Pero nosotros podemos estar seguros que lo que sale de la boca de Dios siempre será lo mismo. Por eso, desde el comienzo hasta el final de las Escrituras, vamos a encontrar constantemente el mismo mensaje. Dios nunca cambia. Él es el mismo. Quizás puedo leer un texto más en el Nuevo Testamento, donde nos dice claramente que está en el libro de Santiago. A ver, Santiago, el capítulo 1 y el verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto,
que desciende del Padre de las luces. El Padre de las luces es Dios. Y dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que al principio, cuando introdujiste el tema, dijiste, hoy todo cambia. La gente cambia. Las creencias cambian. Y uno se pregunta, entonces, ¿habrá algo que no cambie? Bueno, aquí estamos escuchando la palabra del Señor. Permanece para siempre. Él no hay mudanza. Y lo que Él dice, eso será, eso es y eso será. Nunca cambia. Quería interrumpir tal vez un poquito ahí con eso. Yo veo en la Biblia, lo leo en la Biblia, varios textos que confirman lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, en San Mateo 24:35 también. Hay una declaración bien clara en los labios de Cristo, donde Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que ahí tenemos siempre esa certeza de que la palabra de Dios no cambia. Ahora, algunas personas en nuestra época, ustedes saben muy bien que están pensando, lo han expresado, lo han dicho, y casi en una forma tácita, podríamos decir, en muchos lugares del quehacer humano, de la filosofía, del pensamiento humano, se ha descartado la Biblia como la regla de fe y práctica, como la guía para la vida. Y se está pensando incluso en cambiarla o quizás sustituirla completamente, dejarla a un lado. El texto que leyó Jorge al principio decía que la escritura es inspirada divinamente. Y yo pregunto, ¿cuál es el origen de la Biblia? Si es solamente de origen humano, entonces no hay problema, pueden cambiarla, ¿verdad? Porque está sujeta a cambio todo lo humano. Pero si es de origen divino, entonces, ¿podemos nosotros cambiarla? ¿Qué evidencias tenemos en la Biblia misma, además del texto que leyó Pastor García, que la Biblia realmente es de origen divino? Porque el hombre la Bueno, escribió. en una ocasión anterior en que discutíamos este tema, el pastor de Gracia mencionó Apocalipsis 22:18 y es un texto muy contundente. Dice, yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Por lo tanto, la palabra de Dios, inspirada por Dios, comunicada a los hombres a través de hombres, porque se está tratando de un mensaje divino, pero que debe ser presentado en lenguaje humano para que la criatura, el ser humano, lo entienda, debe ser respetado. La palabra de Dios no cambia. No hay nada que añadir, tampoco hay nada que quitar a la palabra de Dios. Ahora, es triste, quizás en otra oportunidad podamos hablar de esto porque no es exactamente nuestro tema, ¿verdad? Pero es triste, me parece, pues que muchas personas en nuestro tiempo realmente ya no le den a la Biblia el lugar que debiera ocupar en la vida del ser humano, ¿no es cierto? Pues pocos se consideran sus declaraciones, aunque ya hemos visto y podemos citar, me imagino yo, otra serie de textos de la Biblia, como el Salmo 119:89, donde se dice que la Biblia es permanente, la palabra de Dios no debe ser cambiada, o Jeremías tal vez 44:28. Es la palabra de Dios, Dios no cambia, pero los seres humanos tristemente nos estamos atreviendo a querer cambiar las declaraciones eternas de nuestro Dios. En segunda de Pedro
3, 19 al 21 se mencionan varios textos que hablan acerca de este asunto. ¿Qué piensas tú, Eleazar, al leer esos textos? De 2 de Pedro 3, Eh, 19, 20 y 21. Son textos muy clave para uno estudioso de la Biblia. Son clave estos. Para mí son de gran importancia para tener el concepto completo de lo que estamos estudiando aquí. Donde el apóstol Pedro, uno de los apóstoles, un discípulo primero de Jesús, que anduvo con él y aprendió de él por 3 años y medio junto con nosotros, y después él escribe a la iglesia estos textos. Así que vamos a ponerle atención a lo que dice. Tenemos también la palabra profética más permanente. O sea que él dice, no hay nada, ninguna otra cosa que sea permanente, pero esta es la más permanente, esta es la que podemos confiar de que siempre va a ser la misma. Y luego dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea que es un llamado para aquellos que estudian, para aquellos que abren la Biblia. Estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y realmente nosotros vivimos en un tiempo, quizá todos los tiempos han sido parecidos, pero este es un tiempo cuando hablamos de la edad de las luces, del conocimiento, pero es cuando más ignorancia hay de la escritura. Así que él llama a aquellos que la estudian, está atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vivimos en una época de oscuridad, de ignorancia de la palabra de Dios. Y déjenme decirle esto. Hace tiempo yo estaba revisando unas encuestas que se han hecho acerca de las iglesias evangélicas. Y en la encuesta era que se hicieron en esas iglesias era qué porcentaje de personas todavía confiaban en la Biblia como la palabra de Dios y que es permanente. Y como el 80% de las personas dijeron que ya no creen en la Biblia y dice, cristianos. Así que debemos estar atentos como una antorcha que disipa las tinieblas de comprensión y nos permiten ver mejor y entender mejor la palabra de Dios. Y luego dice, hasta que llegue el día cuando se aclarezca todo, ¿no? Llegará un día cuando tendremos un conocimiento amplio y no habrán dudas, porque hoy todavía algunas veces dudamos mientras tratamos de aprender, pero llegará el día cuando todo eso desaparecerá. En el verso 20 dice, entendiendo primero esto, así que vamos a ver qué es lo que es importante que nosotros lo entendamos como primera cosa, es que ninguna profecía de las escrituras es de particular interpretación. Es muy fácil para la gente coger el libro y empezar a darle su propia interpretación que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Hay que dejar que la Biblia se explique a ella misma. No es de particular interpretación. La Biblia se explica a ella misma. El estudiante que profundiza cualquier tema va a ir viendo la luz va a ir creciendo. Entonces dice, no fue traída no es de particular interpretación, no fue traída en los tiempos pasados porque al hombre se le ocurrió escribir por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí viene algo que también tenemos que tomar en cuenta. Este libro es la palabra de Dios, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero Dios utiliza a personas para escribirlo.
Así que tiene una dimensión divina y una dimensión humana. Es una mezcla de lo divino y lo humano, donde lo divino no falla. Quizás el ser humano puede fallar en lo que dice, pero lo que Dios dice nunca cambia. Ahora, estos hombres santos, Dios los escogió y ellos fueron inspirados por un ser infalible, el Espíritu Santo, la persona que se encargó de transmitir los mensajes de Dios a los seres humanos. Y quiere decir que lo que está escrito en la Biblia, el origen es divino, dado a través de seres humanos imperfectos y con el matiz humano. Cuando podemos entonces ver que cada escritor de la Biblia usa sus propias palabras, su propio conocimiento. Algunos eran muy educados, otros eran personas sencillas, algunos eran agricultores, otros eran cuidadores de ovejas, pastores de ovejas. Pero cada uno de esos es consistente lo que dice uno con el otro a través de toda la escritura. Podemos encontrar el hilo de lo mismo, el mismo pensamiento, porque el pensamiento no viene de ellos, sino que viene de Dios. O sea que hay un pensamiento central en la Sagrada Escritura. Varias cosas que me interesan en lo que tú dijiste. Por ejemplo, mencionaste un poco de que hay ahora una ignorancia de la palabra de Dios. Sin embargo, me doy cuenta y creo que no podemos negar que ahora la Biblia está al alcance de todo mundo y que casi todas las personas tienen un ejemplar de la Biblia. Entonces, ¿en qué sentido, Pastor García, podríamos pensar que hay ignorancia de la Sagrada Escritura? Porque yo creo que hay una ignorancia voluntaria y una ignorancia involuntaria. ¿En qué sentido podríamos pensar que hay tal vez esa ignorancia, como él dijo, de la palabra de Dios? Bueno, yo diría que la ignorancia voluntaria es resultado de una decisión que el individuo hace de no acercarse a Dios a través del estudio de la palabra. Porque el estudio de la palabra es simplemente el entrar en comunicación con Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Cuando al estudio de la palabra unimos la oración, en la oración nosotros estamos respondiendo a la voz de Dios. Pero si el hombre decide no mantener esa relación, entonces la palabra de Dios, la Biblia, llegará a ser solamente un libro de adorno en su librera, en su sala de estudio, como sea. ¿Por qué es que algunas personas hacen esa decisión voluntariamente? Porque la palabra de Dios en su contenido nos llama la atención a cierta forma de vivir la vida. Es decir, el hombre ha caído en pecado y Dios a través de su palabra está buscando traernos otra vez de regreso a Él. Si yo ignoro voluntariamente el contenido de la Biblia, no me acerco a Él, no me alimento de Él, entonces, claro, el resultado será siempre esa separación que se hará cada vez más distante entre mi persona y Dios. Voy a interrumpirte ahí un poquito porque me parece muy importante eso que estás mencionando, ¿verdad? Quiere decir entonces que aunque el hombre tenga conocimiento intelectual de la Biblia, la decisión personal de no considerarla relevante para su propia vida hace al ser humano dejarla a un lado. Y yo creo que eso es exactamente lo que estamos viendo ahora, porque la gente antepone su razonamiento, lo que le conviene más, su propio estilo de vida por encima del estilo de vida que Dios nos pide en la palabra. Y yo creo que lo que estaba diciendo Eleazar sobre la ignorancia es, en la mayoría de los casos,
hay también una ignorancia por desconocimiento real de la Biblia o por falta de buena voluntad de quererla estudiar, conocerla por nosotros mismos, ¿verdad? Pero esa ignorancia del que la lee, la conoce, pero porque ya no se practica o porque la mayoría de la gente no lo hace, ignorar la palabra de Dios, me parece a mí que es el más grave de los males que estamos enfrentando. El contenido, perdón, el contenido de la Sagrada Escritura nos invita, libro tras libro, capítulo tras capítulo, a volver otra vez al camino de Dios. Eso implica o significa que el ser humano tiene que hacer un compromiso de mantenerse en relación constante, diaria con Dios. Y la Biblia establece las pautas para esa relación. Hoy por hoy, mucha gente está usando el nombre cristiano, pero ya es más bien una especie de etiqueta. En realidad, Dios quiere compromiso. Dios quiere que nos alimentemos de su palabra para que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros los cambios que es necesario hacer. Por otro lado, hay personas que todavía no conocen la palabra de Dios porque no ha llegado a ellos. Pero gracias a Dios tenemos ahora la tecnología que está derribando todas esas murallas que se oponían antes. Y ojalá esta sea una forma de llegar a ellos, ¿eh? Perdón. Ojalá sea esta una forma de llegar a ellos. La tecnología es una manera de llegar a esas personas. Y la palabra de Dios dice en San Mateo 24:14 que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, todos los rincones, si me dejan introducir ahí esa ampliación, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Es decir, Dios, el autor de la Biblia, el inspirador de la Biblia, a través de sus profetas y apóstoles, se está asegurando de que no habrá nadie que se quede sin conocer la voluntad divina a través de la Biblia. Por supuesto, después de conocer la voluntad divina a través de la Biblia, el individuo será responsable de qué tipo de decisión hace al respecto. Decide aceptarla, decide recibirla o la hace a un lado. Y por supuesto, las consecuencias o el resultado final también está expresado en la Biblia. Yo creo, Pastor Eleazar, no sé, dime lo que vas a decir, después te menciono algo. Ok. Voy a mencionar esto antes que se me olvide, antes que se pase y no lo toquemos. También al estudiar la Biblia vamos a descubrir que detrás de la cortina hay alguien que está decididamente a evitar, a poner obstáculos para que las personas no la lean. Y si la leen, la lean con la actitud equivocada de buscarle fallas, más bien de encontrar si es verdad la palabra de Dios. O sea, de eso un día vamos a hablar más claramente para que veamos que detrás de esto hay un mundo espiritual que está en guerra contra Dios y su palabra. Jesús, cuando estuvo aquí, mencionó la actitud inclusive de aquellos que conocían la palabra de Dios y les llamó hipócritas. En el capítulo 15 de Mateo, él les llamó hipócritas. Y ya esa profecía la había hecho un profeta, Isaías, 700 años antes de que Cristo dijera esto. Y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quiere decir que lo que dicen es de la boca, pero no lo que hay en el corazón. Y luego añade, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Así que aquí vemos que uno puede coger la escritura para defender sus propias opiniones. Entonces, de eso podemos hablar.
la tradición. Hoy vamos a hablar de la tradición. La tradición a través del tiempo se ha usado para reemplazar la palabra de Dios. Por eso cuando estudiamos la Biblia queremos saber lo que Dios dice, no lo que me dice otro, no lo que me dice el líder religioso. Yo debo de investigar por mí mismo, no sea que yo caiga dentro de la categoría de aquellos que están haciendo cosas solamente porque otro se las dice. Y el Señor dice, en vano me honran, enseñando esas doctrinas y esos mandamientos de la tradición. Tenemos que seguir entonces lo que es la palabra de Dios. Aquí hay un texto en Juan, el capítulo 8, donde el Señor nos dice que el que quiere conocer la verdad lo libertará. El que realmente anda buscando la verdad genuina y permanente, Dios lo va a guiar. Así como hay una fuerza que le quiere impedir que yo no conozca a Dios, también está la fuerza divina que se encarga de que aquellos verdaderos buscadores de la palabra de Dios conozcan cuál es la verdad de las cosas, y eso les va a librar de todas esas ideas erróneas y nos va a poner en la luz de Dios en vez de estar en tinieblas. Yo creo que es triste el tiempo que vivimos realmente, porque con tanto conocimiento de la Biblia y tanta facilidad para accesar a ella, como dijiste ahí, cada uno quiere defender su punto de vista, ¿no es cierto? Y entonces hacemos que la Biblia enseñe o diga cosas que ni siquiera estaban en la mente de Dios. Yo pienso, no sé qué ustedes dicen, en la Biblia yo leo varias veces, especialmente en el Antiguo Testamento, que cuando Dios se dirigía a uno de los profetas, y estamos hablando de las evidencias internas de la Biblia, de que es la palabra de Dios, de que es segura para creerla, ¿no es cierto? De que Dios decía, los profetas decían, el Señor me habló, se me apareció Jehová, Dios me dijo, la palabra de Dios vino sobre mí, ¿no es cierto? Y luego en Hebreos 1, del 1 al 3, de alguna manera, ¿no ven ustedes ahí una especie de dolor de parte de Dios al expresar las formas diversas en que él ha tratado de comunicarse con el hombre, y el hombre no quiere escucharlo? Porque Hebreos 1, del 1 al 3 dice, ¿verdad?, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los hombres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de Cristo. Entonces, Dios está hablando. La Biblia no es una idea que nace en el pensamiento humano, como lo dijéramos anteriormente. Es la idea de Dios, es la forma de Dios buscándonos a nosotros para restablecer la comunicación con nosotros que se perdió por causa del pecado. Entonces, nosotros mismos, al desacreditar las Sagradas Escrituras, al empezar a criticar o a decir lo que es inspirado y lo que no es inspirado, estamos entonces dejando a un lado lo que Dios ha establecido, ha dicho, ha hablado, por colocar nuestras propias ideas. Entonces, todas estas evidencias de lo que hemos hablado, evidencias internas de la Biblia como una fuente confiable, si es que realmente creemos en Dios, son sumamente importantes. ¿Pueden ustedes encontrar algunas otras cosas que en la Biblia nos den la certeza de que estamos ante algo sólido, firme, permanente, que no cambia? ¿Qué de predicciones de la Biblia acerca de asuntos futuros que tal vez no habría manera de conocerlo de otra manera si no fuera por revelación de Dios? ¿Hay algo que nos diga a nosotros eso? Predicciones cumplidas que nos den la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios.
para beneficio de los que puedan estar escuchándonos a nosotros en algún momento, para que puedan ellos entender que esto no es un invento humano, aunque Dios utilizó a los hombres para, a través del vehículo imperfecto del habla, del lenguaje humano, Él revelara las ideas eternas de salvación, de vida eterna, de guía para nuestra vida aquí. Entonces, ¿cuáles cosas podemos encontrar que nos den alguna evidencia sólida de que la Biblia realmente es la palabra inspirada de Dios y no solamente otro libro? Porque nadie puede predecir el futuro, se dice. Yo creo que voy a hablar, empezar a hablar del tema de lo que acabas de decir. Y voy a comenzar porque es algo muy amplio. Yo sé que todos tienen algo muy importante que decir. Una de las revelaciones que Dios nos hace a través de la Escritura es que de Dios es que Él es un ser omnipotente. También es omnipresente. Él es omnisciente y omnisapiente. Todas esas omnis solamente se le pueden aplicar a Dios. Y entre eso, la omnisciencia de Dios nos dice que Él conoce el fin desde el principio. Él conoce el futuro. Para nosotros es muy fácil conocer el pasado porque ya ocurrió. Buscamos un libro de historia y leemos allí lo que ya pasó. Quizás a veces medio distorsionado, porque cuando hay otro escritor que escribe, con excepción de la Biblia, que no, eso no ocurre. En la Biblia todos los que escribieron podemos confiar en lo que ellos escribieron porque no fue lo que ellos quisieron, sino lo que Dios les transmitió. Y Él conoce el fin desde el principio. Otra evidencia de la Escritura interna. Dios ve el futuro como algo que ya pasó. 1000 años son como el día de ayer que ya pasó. Por eso es que en la Escritura los profetas, cuando Dios les habló del futuro, se lo dijo claramente. Y quizás el pastor García nos pueda mencionar eso para yo no tomar todo el tiempo. Pero podemos ver que Dios hizo predicciones que se han cumplido perfectamente bien. No son como las que hace la astrología que dice una cosa y a veces se cumple algo, pero el resto es mentira. Entonces, la gente que cree en estas predicciones que todos los días están bombardeando a la comunidad, a las personas que no entienden, que no leen la Biblia, creen que eso es verdad. Y al final, cuando se dan cuenta que eso no funcionó, que eso no salió, que la predicción fue falsa. Sin embargo, no se ponen a analizar de que no pueden confiar en algo que de vez en cuando es cierto y de vez en cuando no es cierto. Debían descartarla de una vez, porque lo de Dios siempre se va a cumplir. Y si un profeta dice algo y no se cumple, ese profeta es falso. Así que la Escritura, podemos leer estas profecías bíblicas y quizás ustedes quieran ampliar el aspecto, pero estas profecías se han cumplido. Podemos mencionar una de esas, algunas quizás de esas. Yo tengo aquí abierta la Biblia en Miqueas capítulo 5 y el versículo 2. Esta es una de las profecías que se dan con respecto al nacimiento del Señor Jesús. Se refiere al lugar geográfico donde Él habría de nacer. Y dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Algunos siglos antes de que el Señor Jesucristo viniera a nacer en este mundo, el profeta Miqueas, por revelación divina, escribió
Esto con respecto al lugar donde Jesús nacería. Para todo el mundo cristiano es conocido que allí nació el Señor Jesús. Cuando quiera que se haga un viaje de turismo religioso, le llaman a este tipo de turismo, cuando queremos visitar Palestina y conocer los lugares relacionados con el ministerio del Señor Jesús, en cada uno de esos viajes está incluido visitar este lugar. Hay un lugar ahí donde se dice que ahí fue que nació específicamente el Señor Jesús. Claro, se ha comercializado mucho esta actividad, pero nadie puede negar ahora que esta profecía se cumplió en la persona del Señor Jesús cuando nació. Estas son evidencias que junto con las que se dan en Isaías 53 acerca de los momentos finales de la vida del Señor Jesús. En Isaías 53, 4 en adelante hasta el 7 nos dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es un cuadro que se presenta en el Nuevo Testamento ya como cumplimiento en los evangelios. Y encontramos ahí que todas esas características que se dan de las horas finales de la vida del Señor Jesucristo, de su juicio injusto, de su muerte en la cruz, su sufrimiento, más el sufrimiento emocional y espiritual que el sufrimiento físico, porque la Biblia dice y el profeta dice ahí que Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Tiene que haber sido un peso que realmente podía doler mucho en el estado emocional. Y ahí tenemos entonces que la palabra de Dios no miente, es confiable. Una tras otra, sus páginas nos revelan el amor de Dios en esa búsqueda incesante de alcanzar al hombre pecador, de ofrecerle. Casi podríamos decir que el hombre está huyendo de Dios porque Dios va detrás de él persiguiéndolo, pero no persiguiéndolo para destruirlo, sino persiguiéndolo para salvarlo. Estas son evidencias de la veracidad de la palabra de Dios, de la exactitud de sus profecías. No podría ser de otra manera si el autor es Dios y Dios no miente. Hay mucho más que decir, por supuesto, pero para ir saliendo de esta parte de las evidencias internas y ver un poquito de las evidencias externas, ¿verdad? De la Biblia como algo confiable, lo quiero mencionar solamente, que están unos capítulos muy interesantes, impactantes en el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, y bueno, varios de los capítulos de Daniel, donde se presenta una serie de declaraciones proféticas, para mí, de las más sorprendentes que hay. Porque ahí se habla de una sucesión de imperios que se iban a suceder el uno al otro, y de acuerdo a la historia, eso se cumplió al pie de la letra. Así que creo que tenemos bastantes indicaciones internas de que la palabra de Dios tiene la capacidad de visualizar el futuro, de anticipar las cosas que ocurren con una certeza, con una seguridad completa, inequívoca. Y por eso me parece a mí en algún momento tal vez podríamos estudiar o hablar un poquito más sobre eso. Pero
Ya que hablamos de las evidencias internas de la Biblia dice que fue inspirada por Dios, ya mencionamos que los profetas hablaron en su nombre, que Dios nos está hablando de muchas maneras y ahora a través de Cristo. Ya vimos que la Biblia procede de Dios, que es permanente, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué evidencias externas podríamos encontrar nosotros? Porque quizás alguna persona que tiene un interés más científico, ¿verdad? Diga, no, pero eso es lo que la Biblia dice, pero hay algo afuera de la Biblia que nos diga también que sí, a través del tiempo, no ha cambiado, que es la misma palabra de Dios. Bueno, esto es muy interesante, este estudio. Tenemos aquí que por, por, por mucho tiempo los críticos, los que no estudian la Biblia, pero la critican, en donde, según ellos, no se puede confiar en un libro tan viejo, como ellos están relacionados con aquellos que la gente dice y al rato cambia, pues piensan que la Biblia es lo mismo, que es un libro que cambia igual. Pero vemos, ellos decían, ¿cómo podemos estar seguros que lo que escribieron esa gente tanto tiempo atrás, miles de años atrás, es lo mismo que nosotros tenemos ahí? Bueno, una de las evidencias externas es el hallazgo que hizo que el mundo religioso se interesaran profundamente, y son el encuentro de los rollos del Mar Muerto. Eso en una cueva cercana al Mar Muerto. Allí encontraron una biblioteca completa que databa mucho antes de Cristo, alrededor de unos 200 años antes, donde había todo tipo de literatura secular, transacciones comerciales y eso, pero dentro de toda esa biblioteca se encontró la palabra de Dios, gran parte de los rollos sagrados, y entre ellos estaba el libro de Isaías, que es el que estamos citando hace un ratito de las predicciones de la venida del Mesías, del libertador, de Jesús. Y al comparar todos los eruditos de todas partes del mundo que conocen los idiomas originales, hebreo, griego y arameo, empezaron de una vez a hacer comparaciones con ese texto de 200 años antes de Cristo, o sea, 2200 años antes. Empezaron palabra por palabra para ver si en el traspaso de los siglos habían habido alteraciones. Y lo interesante es que aparte de unas cuantas palabras, el libro de Isaías está exactamente igual. No cambió para nada. Y si en eso podemos estar seguros de que no va a cambiar, porque hay detrás de eso está lo que hemos dicho desde el principio. Dios es el autor y Dios es el mismo y nunca cambia. Por lo tanto, su palabra que inspiró a estos hombres sigue siendo la misma. Así que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, de lo que Dios dice se va a cumplir. Otro detalle, Eleazar, ya que estabas mencionando eso, la naturaleza humana no cambia. Es decir, en el sentido de que las mismas necesidades, las mismas preguntas, las mismas tonteras que cometemos, la misma forma de actuar, no importa de qué lugar, de qué región seamos, no importa de qué raza seamos, chinos o negros o ¿cómo se llama? De las islas o de donde sea. Todos tenemos los mismos problemas, enfrentamos las mismas situaciones. ¿Eh? Entonces, ahora es que el hombre está queriendo hacer algo completamente nuevo, diferente, pensando que podemos por nosotros mismos
redirigir el curso de nuestras vidas. Sin embargo, hemos notado que la Biblia no cambia precisamente porque su mensaje siempre será actualizado, porque las mismas necesidades fundamentales del hombre están en nuestra época todavía. Ahora, Guevara, ¿cuál es? Ajá, un sí, sí, instante. La dime, Biblia no cambia porque el autor, por excelencia de ella, no cambia. ¿ya? Mientras él no cambia la Biblia, nadie más tiene derecho a tocarle, ni para quitarle, ni para ponerle, como hemos dicho antes. Eso es un punto justamente importante. Dios ha adecuado su palabra para las necesidades del hombre, ¿no es cierto? Así es. Lamentablemente, ahora se está pensando que son otras las necesidades del hombre, porque, bueno, se está introduciendo la enseñanza de género, ¿verdad? De que no es solo hombre y mujer, sino esto, aquello y lo otro, ¿ve? Eso se está introduciendo. Se están introduciendo nuevas maneras de vivir, nuevos pensamientos, nuevos estilos de vida. Y por esa razón, la Biblia no encaja con el pensamiento de los seres humanos actualmente. Como la misma Biblia dice, todo pensamiento de los hombres va de continuo solamente al mal. Y por eso a veces es que se quiere quitar la Biblia. Pero el hecho de que las necesidades del hombre están allí, las necesidades fundamentales del hombre, las preguntas que le inquietan, el querer saber del más allá, si hay vida después de la muerte, lo que sea, todo eso está siempre en el hombre, no cambia. Por esa razón, Dios ha adecuado precisamente cada una de sus declaraciones para beneficio del ser humano. Ahora, ¿qué beneficios nos trae a nosotros conocer la Biblia? ¿Qué beneficios aporta a la vida del ser humano entender de las Sagradas Escrituras? ¿Alguno de ustedes me ayuda? Sí, volviendo otra vez a Timoteo, la carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, segunda de Timoteo 3:15 al 17. Aparecen ahí algunos beneficios. Dice que enseña la verdad, corrige las equivocaciones que cometemos y nos da sabiduría para ser salvos en Cristo Jesús. Ese es el propósito original por el cual Dios se ha revelado al hombre. Por eso no solamente se reveló a través de la forma escrita, se reveló en la persona del Señor Jesucristo al enviarlo para que naciera y asumiera la naturaleza humana, de modo que pudiéramos conocer en persona a Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahí hay varios beneficios: enseñanza de la verdad, corrección de nuestros errores o pecados y sabiduría para poder elegir ser salvos en el Señor Jesucristo. Ahora, Eleazar, ahí la Biblia en esos textos nos habla de que la Biblia es útil. Útil dice ahí para, ¿qué cosa? Para corregir, para persuadir o convencernos, ¿verdad? Para instituirnos en la justicia. Así que Dios tiene como objetivo que su palabra sea una guía de nuestra conducta y traiga beneficios y bendiciones a nuestra propia vida. ¿No es cierto? Yo leo, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 20, algo sumamente interesante. Voy a recalcar especialmente la última parte, creo, del versículo, donde dice, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Prosperados. Obedecer a Dios, seguir sus declaraciones, guardar su palabra, permitir que esa nos guíe, trae un beneficio a nuestra vida. ¿Qué otros beneficios crees tú nos puede traer también el estudio de las Sagradas Escrituras? Hay tantas cosas que en la Biblia menciona del beneficio en todo sentido,
cuando nosotros la estudiamos. Quiero mencionar esto antes que se me olvide. Y es que las nuevas ideas de los hombres de hacer cambios a la escritura traerá como consecuencia la destrucción de aquellos que están haciéndolo. Mientras que habrá un pequeño remanente que se afianzará en la palabra de Dios, en que decidirá de tomar cada cosa como la verdad de Dios, obedeciéndola aunque el mundo entero diga lo contrario. Creo que uno de los dilemas finales de la historia de este mundo es esa pugna de aceptar o rechazar la palabra de Dios. Ujú. Y en donde la mayoría va a rechazarlo. Porque Pero se van a- opone al estilo de vida que quieren llevar, ¿no es cierto? Exacto, la forma de vivir es contraria a lo que Dios dice. Y no vamos a entrar en detalle porque sería como para quedarnos otra hora hablando, ¿no? Pero estos cambios, estas modificaciones que están haciendo, que son aceptadas porque la mayoría las Les acepta, conviene. les conviene. No van con Dios. O sea, Dios, lo que Dios ha dicho, eso será. Y aquellos que se van por ese camino terminarán en la destrucción eterna. Pero los que sigan por el camino de Dios recibirán la vida eterna. Los dos extremos, cada persona. Aquí en el libro de Apocalipsis, el cual me gusta muchísimo porque habla del futuro, cómo Dios lo ve y vemos cómo se ha cumplido. Hay una bienaventuranza. A mí me gusta esta bienaventuranza. Capítulo 1 y el versículo número 3. Dios habla o da una bienaventuranza para cierto tipo de personas. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. En el tiempo cuando este apóstol escribió esto, no todos sabían de leer. La mayoría no sabían leer. Solo un poco de personas que eran privilegiadas podían leer, pero todos podían escuchar la palabra de Dios. Así que muchos, aunque no la leían, pero se la leían y escuchaban. Y hay una bienaventuranza para el que lee, para los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está firme, está cerca. Así que hay una bienaventuranza para que nos debe de inspirar, sacar tiempo para estudiar la Biblia. Y si no sabes leer, que es muy difícil hoy que nadie sepa leer, porque el analfabetismo se ha cambiado mucho. La mayoría de la gente sabe leer y sabe el computador y sabe que esta es la época cuando la gente más sabe de esas cosas, y la Biblia está escrita en diferentes versiones para que pueda estar al acceso de todos. Hay palabras que no entendemos aquí, pero acá la entendemos más clara. Y tenemos una serie de Biblias que nos clarifican la escritura. Así que hoy, más que nunca, podemos recibir el beneficio de estar felices y gozosos, porque lo que la Biblia nos expresa siempre es para nuestro bien. Nos va a traer paz, gozo, alegría. Nos va a ser útil para los demás. Así que hay muchas bendiciones. Bueno, yo quisiera, si me permites, yo quisiera añadir a eso lo que dice Hechos 17:11, que yo lo llamaría la actitud correcta frente a lo que nosotros ya sea veamos por algún medio de la tecnología o leamos en forma personal. Dice Hechos 17:11, los de Berea
tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Tenemos derecho como lectores de la Biblia de investigar e indagar si aquel que está exponiendo una porción de la escritura se está ciñendo estrictamente a la verdad de Dios. Y ahora lo quiero conectar con lo que dijo el pastor de Gracia en Apocalipsis 1:3. Ahí se presentan tres acciones que para mí van en una gradación ascendente. Hay personas que solo oyen, otras que solo escuchan. Digo, unos leen, otros escuchan, pero ahí señala la que da el clímax y es los que hacen, los que obedecen. Es decir, no conseguimos nada si solamente leemos, si solamente escuchamos. Lo que Dios quiere es que pongamos en práctica el conocimiento bíblico que llega a nuestras vidas. Bueno, yo creo que el tiempo se nos ha agotado y en realidad, pensándolo bien, vale la pena hacer que la Biblia se constituya en el centro de nuestros pensamientos, de nuestra vida, en la guía para nuestras acciones. Vale la pena. Hagamos lo que decía Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Amén. Gracias por compartir con nosotros estos momentos. Esperamos vernos en una nueva oportunidad. Que Dios les Amén. bendiga y ojalá lo pensemos bien. Saludos. Hasta luego. Así es.